Por acá nomás, por acá. Por favor, gracias. Gracias. Bien, cuando en una iglesia tú entras y ves que glorifican a Cristo, se siente la presencia del Señor. Porque dice que su amor es para siempre. Como dice la canción, ¿no? Que su amor es grande para nosotros. Y en esta mañana yo quería dar una enseñanza breve sobre Isaías capítulo 54. Esta es una enseñanza profética que ha sido escrita hace muchísimos años, cientos de años atrás, y es para estos tiempos esta profecía, porque estamos viviendo estos tiempos, digamos, en donde muchas veces la misma iglesia está dormida y no despierta. Entonces queremos como no enterarnos lo que pasa en el mundo, no ver las cosas que suceden para supuestamente no quitarnos la paz. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, nada te puede quitar la paz, porque la paz permanece allí y no puedes moverte por los vientos que vengan o por las voces que escuches o por lo que tú ves, lo que sucede. Al contrario, hemos sido llamados a poder nosotros ser luz del mundo, porque hermanos, donde la luz llega, las tinieblas se van. Entonces también tenemos mucha responsabilidad en esto. Nosotras o nosotros a veces no estamos identificados, no estamos atentos a lo que Dios nos habla, a lo que su Santo Espíritu nos dice. Voy a empezar primero con una oración antes de dar la enseñanza. Oremos, por favor. Padre Celestial, te pido que envíes a tu Espíritu Santo para que abras los oídos, limpies el corazón, abras el entendimiento de todos nosotros para escuchar tu palabra por fe, porque tu palabra, si es dada y no hay fe, no va a significar nada, porque la fe es nuestro cimiento en tu palabra, porque yo creo lo que dice la Biblia. Nosotras creemos lo que dice tu palabra. Nosotros creemos lo que tú dices que somos. Nosotros creemos y hacemos lo que tú pides que hagamos. Que seamos también dignos de tu gracia, dignos de tu amor. Así como tú nos das, también nosotros sepamos rendirte culto para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, yendo al capítulo 54 de Isaías, vamos a encontrar varios puntos, ¿no? El primero es que estamos escuchando constantemente en estos últimos tiempos los rumores de guerra. Estamos escuchando que
cómo los homosexuales están identificándose más y tomando también iglesias. Estamos escuchando sobre el islamismo y cómo la economía y una derrota fuerte viene sobre la tierra. Y es entonces ahí cuando es probada nuestra fe, ¿no? También está sucediendo en las iglesias, que vienen, como dice la palabra, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe y vendrán con enseñanzas peligrosas. Hermanos, el que tiene oídos que oiga. Y esas enseñanzas peligrosas a veces le prestamos atención porque como que queremos oír y oír, oír. Pero ¿cuál es nuestro cimiento? Nuestro cimiento de fe es la palabra. Y la palabra está escrita en la Biblia. Entonces, no es que tengamos que escuchar todos los mensajes. Si en un mensaje no te hablan de Cristo, no glorifican a Jesús, no está edificada sobre la roca. Todos los mensajes, ¿no? Entonces vamos a ir ahorita Pero Dios también nos dice en su palabra que antes que Jesús venga, porque Él va a venir por segunda vez, habrá un avivamiento, el último avivamiento en la tierra. Porque Dios siempre levanta gente y guarda sus remanentes. Dios los tiene guardado en su regazo. Y qué lindo que nosotros podamos estar allí, ¿no? Entonces tenemos que nutrirnos cada día de la palabra. No es suficiente 10 minutos, 15 minutos. Invierte tu tiempo, quizás 1 hora, 2 horas diarias en estudiar la palabra, en orar, porque verás el fruto. Tu fe será cimentada. Tenemos que vivir tiempos de fe, más que nunca. Más que nunca. Y vamos a ver acá en 54, en el capítulo 54, en que Cristo nos dice a la iglesia, porque Jesús no está preocupado, hermanos, por la economía, no está preocupado por los rugidos de los mundanos, ni por las guerras. Él no está preocupado por eso. Él está enfocado en su iglesia, porque su iglesia es su novia. Dice que Cristo ama a su iglesia, que Dios su vida por ella, ¿no? Entonces compara también al esposo que da la vida por el esposo. Igual nosotros somos la novia. Entonces Él nos dice en el versículo 4, le dice a su iglesia: no temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no volverás a acordarte. Dice: porque yo soy tu hacedor, Jehová de los ejércitos, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. De esa forma se cumple la promesa. Nosotros no vamos a ser ni avergonzadas, ni vamos a ser afrentadas, y no nos tenemos que avergonzar de nada. ¿Por qué? Porque su iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo. Y dice que las fuerzas del mal no prevalecerán contra su iglesia.
Eso también lo vemos cuando Pablo, en el Antiguo Testamento, habla de la iglesia. Dice que nada, ninguna fuerza del mal podrá vencer a la iglesia de Cristo. También se escucha, ¿no?, que el Islam está creciendo mucho y que la palabra de Dios, el Evangelio, se está debilitando a fuerza de que el Islam en Europa está tomando bastante apogeo. También dicen que el Islam va a crecer más, pero yo no lo creo, ¿no? Porque eso es algo temporal. Lo que siempre va a prevalecer es la iglesia de Cristo, porque Él es el eterno. Y cuando vemos que se juntan los poderosos de la tierra para hacer sus acuerdos, sus pactos contra el cristianismo, y cuando vemos sangre que se derrama en las calles, porque están eliminando cristianos en Nigeria, en China, en muchos países, entonces a veces como que tenemos miedo en el espíritu, pero dice que Dios tiene el control sobre todo. Entonces, cuando esas cosas vienen, bueno, decir, que digamos, ¿no?, Señor, tú tienes el control de todo. Y sabemos que el Rey del Cielo, allá en su morada, dice que Él se ríe de los malvados, porque Él es el que tiene el control. Ellos en sus fuerzas piensan que son más que Dios. Entonces tenemos no estar dormidos. Tenemos que nutrirnos de la palabra, cimentarnos la fe. Tenemos que ir a los campos, también a dar lo que Dios nos da, porque sí nos va a demandar. Si tú eres un hijo de Dios, te va a demandar, porque el Padre siempre demanda de los hijos. En terreno natural, los padres demandamos de los hijos. Damos, pero también demandamos, ¿no? Nos va a demandar. Yo no sé si ustedes saben esa historia que es real, de un evangelista que llegó a un lugar con su carpa. Instaló la carpa y él empezó a predicar y no había nadie. Entonces él ya se estaba desanimando. En eso llegó uno solo, y lo escuchó. Pero ese uno fue suficiente, porque corrió el Evangelio por muchos países. Billy Graham, ¿no? Entonces podemos encontrar en nuestro camino un Billy Graham. Dios nos va a poner a alguien. No interesa que sea uno, basta uno, ¿no? Y a mí eso me sirvió bastante de lección, porque en el grupo de mis amigas yo tenía eso en mente, y yo decía una, ¿no? Entonces decía, Señor, inclina mi corazón a quién. Entonces me mostró. Y aunque a veces la fe se debilita también, porque esta amiga que falleció, su hermano, piadosa todo, pero ayer justo, cuando estoy estudiando la palabra, me llama y me dice, estoy bien molesta. Y yo le dije, ¿por qué? Porque se murió mi hermano. ¿Y con quién estás molesta? Le dije así, no tanto le hemos pedido a Dios y no nos ha escuchado, ¿no? Entonces llega mi esposo y yo le digo, mira lo que me ha dicho. A veces me da ganas de tirar la toalla. Pero no, o sea, la fe es mucho más que eso, ¿no? Dios, ya hablaremos sobre este tema más adelante. Y digo, Dios, dame palabra, ¿no? Sabiduría.
Porque antes de dar, ministrar a alguien siempre hay que pedirle sabiduría. Porque esa sabiduría viene de arriba. O sea, nunca des un pie para caminar si no has pedido la dirección, ¿no? Porque la unción tiene que venir de arriba. Entonces eso va a producir en el espíritu de la otra persona, la palabra no vuelve vacía. Pero si queremos hacer por nuestras fuerzas, y cuando a veces empezamos en algo, a veces nos pasa, ¿no? Yo al inicio también todo lo quería hacer con mis fuerzas, como pensaba, y decía, pero ¿por qué? Y quería, ¿no? Y bueno, hasta que entendí que yo tiro la semilla y Dios es el que produce, ¿no? Amén. Y ya no me hago problemas. Pero hasta lloraba, sufría. Y yo digo, ahora cuando miro para atrás, digo, pero, o sea, qué absurdo lo mío, ¿no? Pero gracias a Dios uno se va alimentando de la palabra, va conociendo más y Dios te va hablando, ¿no? Ahora también en estos tiempos hay confusión con el tema de Israel. Muchos dicen, bueno, Israel es el lugar bendito y así es porque ahí nació el Mesías. Pero es el Israel étnico, ¿no? Pero también la iglesia es el Israel espiritual. Esas bendiciones que Dios dio a Israel, al pueblo de Israel, también se ha extendido para la iglesia. Y Dios le dice al mundo, le dice a los malvados, no toques a la niña de mis ojos, no toques a mi iglesia, ¿no? Él siempre nos defiende. Pero también muchas veces Jesús nos pregunta, pero tú, dice a su iglesia, hablando a su iglesia, ¿tú hasta cuándo vas a pensar de que como las cosas no suceden como tú crees que pueden suceder, tú te desmayas, pierdes el interés, el amor por mí? Nos pregunta Cristo. Y a veces, como esta amiga, ¿no? Como, ya pues, se murió, entonces, ¿no? ¿Entiendes? Pero, bueno, ya se le pasará, pues, ya aprenderá. Pero nosotras, hay a veces un divorcio, ¿no? No es que Cristo nos haya dejado, nosotros hemos dejado a Cristo. Entonces hay como un divorcio, ¿por qué? Porque por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento, por nuestra frialdad, nos hemos alejado de nuestro Hacedor. Y después, cuando perdemos en el camino la esencia, bueno, nos sentimos frustrados. Pero en Cristo siempre vas a tener victoria, pase lo que pase. Tu espíritu siempre va a estar regocijado, pase lo que pase. Es la fe en Cristo la que te va a sanar, la que te va a salvar, la que te va a edificar, la que te va a ir a que vayas de triunfo en triunfo. También tenemos acá en el verso 14, Jesús pone el cimiento de fe en nosotras. Dice, en justicia serás consolidada, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y de terror, porque no se acercará a ti. ¿No? Dice, en justicia serás consolidada, serás fuerte, no tendrás opresión, porque no temes, porque tu corazón está confiado en el Señor. Y aunque la tierra, hermanos, tiemble, nosotros debemos gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Todo acá es momentáneo, ¿no? Como neblina, ¿no? Hoy día estamos y de pronto desaparecemos.
pero tenemos que mirar hacia lo eterno, aprender a mirar las cosas hacia la eternidad, porque es lo único realmente que permanece, es lo único eterno. Y acá nos da también Dios otro cimiento para la fe. Acá dice que los montes se apartarán y en el versículo 10, los montes se apartarán y los collados serán sacudidos, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz. Se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene compasión de ti. O sea que estamos bien resguardados, bien protegidos. Y en el 12 dice, tus baluartes haré de rubí, tus puertas de piedras de turquesa y toda tu muralla de piedras preciosas. ¿No? O sea, ese es el sentir de Cristo para su iglesia. Porque tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. O sea, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, todas estas bendiciones son para nosotros, para tomarlas, tomar posesión en nuestras vidas, en nuestro caminar. Y no andar asustados con todo lo que sabemos del mundo, pero tampoco podemos escondernos y no conocer las cosas que pasan, sino cómo enseñamos, cómo predicamos. ¿No? Porque cuando tú enseñas también te preguntan, ¿no? Te dicen, no, pero hay gente que te refuta, no, esto no es así, esto es de esta manera, hay que acomodarnos a las cosas del mundo, no nos queda otra. O sea, y te lo dicen, ¿no? Y tienes que saber contestar. Pero contestas con la palabra. Dice, en el 17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Dios creó a Lucifer, ¿no? Que ahora es un ser de tinieblas, y él en el infierno está preparando cosas malas para la iglesia. A un cristiano tibio generalmente el diablo no ataca, pero a los que se ponen en la brecha, su lucha es contra ellos. Entonces todos tenemos también cimentados en la palabra, hermanos, porque todos aquí estamos en la brecha, ¿no? Dice que, pero ninguna de sus armas del enemigo va a prosperar contra nosotros. Y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es una herencia y es nuestra recompensa. Bueno, ahora vamos a pasar a ya, bueno, Dios nos pide que nos llama al arrepentimiento sincero de corazón y que no nos estemos condenando por cosas que hemos hecho que no son buenas a los ojos de Dios, o cosas que por omisión hemos dejado de hacer en su palabra, en lo que Él nos manda. Porque en el momento que somos cristianos tenemos responsabilidades también. Responsabilidades para enseñar la palabra, para llevar la palabra, responsabilidades para dar testimonio, porque es importante trabajar en el testimonio, porque si no tenemos testimonio y damos la palabra y actuamos diferente, somos piedra de tropiezo. Es mejor que primero trabajemos en edificarnos, seamos lentos para la ira,
muy lentos para responder, airados. Siempre hay que estar caminando en amor y perdón, ¿no? Entonces, la ofensa está llegando, pero tú ya tienes que haber perdonado. Tenemos que haber llegado a ese nivel, ¿no? Cuesta porque a veces hay heridas y duele, ¿no? Entonces uno quisiera reaccionar de una manera, pero la palabra te dice no. O sea, somos seguidores de Cristo, por lo tanto tenemos que imitarlo a Él. Él es nuestro maestro, Él es el que nos enseña, y con el ejemplo nos ha enseñado. Bueno, yo creo que eso es por hoy, porque corto pero consistente. Nutritivo, sustancioso, maravilloso es el Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya.